Hola, ¿qué tal? Soy Cristóbal Amo de leydeatraccionyabundancia.com. Hoy os voy a hablar del famoso estudio de las monjas. Es una cosa muy divulgada, muy conocida, muy curiosa. Tiene que ver con lenguaje positivo y longevidad. Cuanto más usamos el lenguaje positivo, más aumenta nuestra longevidad o aumentamos la probabilidad de ser más longevos. Ya sabéis que en todas estas cosas no hay ciencias exactas, todo tiene que ver con muchos elementos intervienen en tu longevidad, mayor o menor, o en que llegues a unos años o otros años. Hay muchas cuestiones ahí. Yo creo que no tiene una validez científica total porque el estudio se hizo para otra cosa, pero luego se vio que había una correlación. Bueno, primero os voy a leer lo del estudio de las monjas, que a mí me parece fantástico esto de las monjas, y luego os voy a leer el artículo completo y os voy a decir, a ver, esto lo estoy sacando, lo de las autobiografías de las monjas está en muchos sitios, pero lo que os voy a leer ahora es un artículo que ha escrito Ana Forés Miravalles y tiene que ver con un libro que ha escrito Luis Castellanos, filósofo e investigador. Bueno, me voy a saltar un poco porque me gusta ir a lo interesante. Bien. Castellanos se refiere entonces a la investigación que alumbró su teoría, el estudio de las monjas, o sea que en base a todo esto ha escrito un libro, ha desarrollado una teoría y ha tomado muchos datos de otros tipos, ¿no? Pero este es uno de los puntos que le ha servido para esto. Castellanos se refiere a la investigación que alumbró su teoría, el estudio de las monjas del doctor David A. Snowdon, publicado en el año 2001. Yo en otras ocasiones os he hablado en varias ocasiones, os he hablado de que las personas que meditan van un 43% menos al médico, y esto tiene que ver con un estudio de la Universidad de Harvard, creo que es, y también os he hablado del estudio de las monjas. Pero ahora os voy a leer el artículo completo, porque esto es fantástico. Y además en las otras ocasiones he tocado este tema de forma lateral, hablando de otros asuntos. Bueno, pues hoy nos vamos a dedicar solo a las monjas. Bien, el doctor David A. Snowdon, publicado en el año 2001, consistía en estudiar qué factores de diferentes etapas de la vida aumentan el riesgo de padecer Alzheimer u otras enfermedades del cerebro, como por ejemplo los infartos. Estas monjas, 678 monjas, habían escrito una pequeña autobiografía de ellas, ¿no? Y las palabras que usaban tenían mucha relación con la vida que habían llevado. Bien, el estudio duró 15 años, fijaros, 15 años. 678 monjas que tenían entre 75 y 103 años de edad. Cada una de estas hermanas aceptó donar su cerebro a la Universidad de Kentucky tras su muerte. También fueron valoradas anualmente de forma exhaustiva. Funciones cognitivas, reconocimientos físicos, exámenes médicos y muestras de sangre para estudios genéticos y nutricionales. La muestra científica era muy interesante por su homogeneidad. Estas monjas tenían idéntico trabajo, alimentación y hábitos de ejercicio similares. No fumaban y compartían factores de riesgo parecidos. Sin embargo, sus actitudes ante la vida eran muy diferentes. Cuando el equipo de investigación encontró en los archivos del convento las pequeñas autobiografías que ellas escribieron, explicando sus motivos personales para tomar los hábitos, comenzaron a encontrar una correlación entre las palabras de su biografía y su vida. Contar es la clave. Cuantas más palabras positivas expresemos y con más intensidad, más podremos llegar a vivir. Lenguaje positivo y longevidad. Y la bonita historia de las 678 monjas. Muy bien. Los expertos analizaron entonces sus escritos, sus contenidos verbales, la densidad de sus ideas, el número de expresiones emocionales utilizadas y su intensidad. Y hallaron que el número de palabras positivas manifestadas se asociaban a sus datos de longevidad. Contar es la clave. Cuantas más palabras positivas expresemos y con más intensidad, más podremos llegar a vivir, explica Castellanos. El cerebro capitaliza la propensión a experimentar y expresar emociones positivas para construir momentos más positivos y crear diferentes recursos en nuestra percepción del mundo. Las personas y los hechos que aumentan nuestro bienestar.
Las palabras elegidas por las monjas estaban directamente relacionadas con su energía, con su generosidad, con su altruismo, con su emoción y con su fe. Todas las investigaciones sobre el tema que se han ido desarrollando después, como el estudio de las autobiografías, que realizaron 88 psicólogos, como el estudio de las autobiografías de 88 psicólogos. Bueno, que este es otro estudio. Que las autobiografías de 88 psicólogos que estudiaron Pressman y Cohen avalan el estudio de las monjas. Pidiendo a otras personas que escribiesen pequeñas cartas de motivación o algún recuerdo feliz, los expertos descubrieron que los porcentajes de palabras que expresan sentimientos positivos oscilan entre el 2 y el 6%, mientras que en los textos manuscritos de las hermanas era fácil alcanzar entre el 20 y el 27%. Bien, yo ya os he dicho el otro día que nuestra mente es simbólica. Yo os he dicho un montón de cosas simbólicas, como por ejemplo escribir una carta de perdón, de agradecimiento, de aceptación, de escribir de tu propio puño y letra. Eso es importante. Dibujar, cuando tú deseas algo, dibújalo. Seguramente os voy a hacer ahora enseguida un vídeo de lo de cuando tú deseas algo, dibújalo, y os voy a hacer otro de lo del 46% menos de consultas médicas para las personas que meditan. Bueno, lenguaje positivo y longevidad. Pero estamos hablando, además de tener un lenguaje positivo cada día y en nuestra comunicación normal, que nos viene bien, estamos hablando de escribir de tu propio puño y letra, simbólico, muy entra derechito al inconsciente, escribir, lenguaje positivo escrito, ¿vale? Y eso tiene mucha más fuerza, la palabra escrita, que la palabra dicha. Bueno, también la palabra dicha sí se repite muchísimo, pero bueno, escribir, muy simbólico, escribirle una carta de agradecimiento a vuestro cuerpo, sobre todo si tenéis algún problema físico con vuestro cuerpo, alguna enfermedad o alguna cosa, escribirle una carta de aceptación y amor y de agradecimiento y amor a vosotros mismos, sobre todo si no habéis llevado una vida maravillosa y habéis descubierto que cada uno se da la vida que quiere. Bueno, que quiere, todo esto es muy relativo porque todo es cuestión de lo que llevamos en la mente y de cómo aprendemos o entendamos o sepamos cambiar las cosas que hay en nuestra mente para poder cambiar nuestra vida a mejor y a mejor. Entonces, escribir, dibujar, cantar, bailar, pero bueno, es que ya hay canciones fantásticas que dicen el dinero llega a mí con facilidad. Hay canciones estupendas que dicen que son como mantras, o sea, cantar canciones positivas tiene un efecto mucho, y bailar limpia el aura, lo libera de entes energéticos que nos restan energía, bailar, pero claro, tienen que ser bailes positivos, canciones positivas, etcétera, etcétera. Bien, voy a seguir leyéndoos el tema este. Bueno, lo gordo, lo de las monjas, ya os lo he contado, pero sobre esto se ha escrito un libro del que os voy a hablar también un poco ahora y os voy a leer también algo más del artículo completo. Estímulos personalizados. Palabras con alta carga positiva son entusiasta, ilusionado, anhelo, orgullo, reír. En un nivel más bajo estarían satisfecho, apacible, tranquilo. Ejemplos de palabras negativas cargadas con alta activación serían miedo, alertado, envidia. Castellanos explica que esta división es la básica porque cada individuo goza de una jerarquía propia en base a la relevancia personal que tenga una palabra en su vida según su experiencia. Por ejemplo, para alguien a quien le dé miedo el mar, el término barco será negativo, pero para alguien a quien atesore recuerdos de su infancia en la costa será positivo. Los estímulos son personalizados. No basta con decir la palabra de cualquier manera, recalca el autor. Igual que el lenguaje escrito, especialmente escrito a mano. ¡Ay! Especialmente escrito a mano, ¿eh? Escribir, el lenguaje sí, el lenguaje escrito mejor que el hablado, y escrito a mano tiene una fuerza poderosa, ¿vale? Y luego cuando escribas
gracias porque llevo una vida fantástica y maravillosa en todos los sentidos, gracias porque soy abundante de salud, dinero y amor. Luego lo puedes quemar ese escrito y para que se multipliquen los efectos de esas palabras maravillosas, y puedes enterrarlo en un tiesto de tu balcón, de tu terraza, de tu jardín. Bueno, todo esto es simbólico porque el quemar hace que el fuego purifica, y entonces estás purificando eso que has escrito. Y la tierra es la abundancia de la madre tierra, y entonces tú plantas esas cenizas de esos que has quemado en la madre tierra. Todo esto nuestra mente lo identifica de una forma alucinante. Bien. A ver, que me pierdo. No basta con decir la palabra de cualquier manera, igualmente aquí está. No basta con decir la palabra de cualquier manera, recalca el autor. Igual que el lenguaje escrito, especialmente escrito a mano, tiene más poder que el oral, es necesario habitar la palabra que se dice, esto es, sentirla, creer en ella, hacerla física, poseerla. Castellanos, que ha trabajado con figuras del deporte como el entrenador de tenis Tony Nadal, los motoristas campeones del mundo Nani Roma y Mark Coma, además de con empresas como Repsol, Kellogg's o McDonald's, cuenta que nuestra ocupación, nuestra profesión, nos ha encerrado en una marmita concreta del lenguaje. Es diferente ser profesor, ser periodista, ser político, ser artista. Ese entorno nos ha hecho asumir un lenguaje que no controlamos. No tenemos conciencia de él y se vuelve en contra de nosotros. Lo hemos universalizado y hemos caído en la trampa. El lenguaje escrito, especialmente escrito a mano, esto es una especie para remarcar el mensaje, pero ya os lo he leído. Las investigaciones científicas han demostrado que el carácter o la predisposición optimista o pesimista de una persona viene determinado en un 50% por el código genético que hemos heredado. ¿Cuántas veces os he hablado de que la vida que llevamos tiene que ver con emociones, creencias y programas? Entonces heredamos, tenemos programas propios y heredados, pero muchas veces los programas propios son consecuencia de que como hemos heredado algo y eso nos hace llevar una vida de porquería, pues luego el programa que tenemos es de vida de porquería, pero normalmente esto es la consecuencia de la consecuencia, ¿vale? Bien. Viene determinada en un 50% por el código genético que hemos heredado, genético y epigenético. Bien, otro 30% de nuestra actitud está condicionada por el ambiente, la cultura o la educación que también hemos heredado a través de la epigenética. Vaya, si es que al final todos vamos a lo mismo porque esto es lo que hace que nuestra vida sea como es, ¿vale? Nos queda un pequeño pero valiosísimo 20% para interactuar con el entorno y cambiar en la medida de lo posible unas cartas mal dadas por el determinismo genético, sonríe Castellanos. Luego, si tú tienes un pequeño margen de maniobra, como os he dicho en muchas ocasiones, nuestra capacidad de libre elección, de nuestro libre albedrío está totalmente limitado, casi que ni existe. Si tienes un pequeño margen de maniobra, lo tienes que usar. Para ver estos vídeos que os grabo yo y muchísimos otros que hay por internet, que hay 100.000 personas que graban vídeos como yo y muchísimo mejores y fantásticos, ese pequeño 20% que te queda de hacer lo que tú deseas, lo que tú puedes, lo mejor para ti, para tu vida, dedícalo a bombardearte con vídeos de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, de cómo funciona nuestra mente, de inteligencia emocional, conocimiento emocional, de cambio de creencias y de programas. Todo esto tiene que ver con todo esto. Pero sigo leyendo. Pero ¿cómo llevarlo a la práctica en una sociedad que desconfía de los discursos agradables o muestra prejuicios ante las palabras positivas? Yo no, yo soy ese generador continuo de palabras positivas. Lo importante del lenguaje positivo es que tiene un empuje hacia mi propia energía, sí, pero también activa la energía del otro, nos hace confluir. Bien, literatura positiva. Bien, yo os hablo siempre de literatura positiva, de canciones positivas, de lenguaje positivo, de actitud positiva, de positivismo consciente. Bien, literatura positiva. Manuel Martín Loeches, nuestro director científico, lo prueba con estudiantes a través de un ordenador para que no haya una voz con carga emocional. Les suelta palabras negativas, positivas y neutras, y ellos tienen, con puntos de diferentes colores, que identificar cuál es cuál, relata el autor. En el 100% de los casos, el tiempo de reacción a una palabra positiva es mejor que el tiempo de reacción a una palabra negativa o neutra, relata. En el libro aparecen varios ejemplos. En 1996, John A. Bargh
y sus colaboradores publicaron un experimento realizado con estudiantes de 19 años de edad. A los de un grupo se les pidió que formaran frases con 4 de las 5 palabras de un conjunto, como por ejemplo, amarillo, lo encuentra instantáneamente. Al otro grupo se le ofreció un conjunto de 5 palabras asociadas al concepto de ancianidad sin hacer referencia directa a ella, como naranjas, temperatura, arrugas, gris, cielo. Una vez concluida la tarea, se les pidió a los jóvenes que fueran de un despacho a otro a realizar el otro experimento, a una distancia lo bastante grande para medir los tiempos de desplazamiento. Se demostró que los jóvenes que habían construido la frase con palabras asociadas a la vejez tardaron más tiempo que los demás en recorrer la misma distancia. Este experimento se conoce como efecto Florida. Fantástico, claro, te llenas de palabras negativas y tu vida va más despacio, va peor, tomas peores decisiones. Aunque las palabras sean negativas, si en su conjunto te conducen a un lugar apasionante, el cerebro las recibe como positivas. Muy bien. Le preguntan a Castellanos si el empleo habitual de estas palabras positivas no iría en detrimento de la literatura o de herramientas agudas del lenguaje como la ironía. Y si hay palabras negativas que, ordenadas con estilo y en base a un relato, provocan belleza, asombro o emoción en nosotros, si las recortamos, ¿no caeríamos en una limitación de la propia expresión? Claro, esto es, si todos somos positivos, todos nos paramos, nos bloqueamos lo negativo, parece como que desaparece de nuestro lenguaje, de nuestra vida, la otra parte, ¿no? La ironía, la negativa, el hoy me siento triste, porque tú si te sientes triste un día, tú reconócelo, acéptalo, siente tu tristeza, eso es un mensaje, pero bueno, vamos a ver qué contesta aquí. Las palabras nunca están para ser censuradas. El lenguaje está para crear. No vamos a prescindir de Dostoyevsky cuando ha escrito la historia de la humanidad. Sostiene. Aunque las palabras sean negativas, si en su conjunto te conducen a un lugar apasionante, el cerebro las recibe como positivas. El lenguaje bien empleado lo que hace es socializarnos, ponernos en contacto con el mundo. Y la literatura lo consigue. Yo diría más bien que no hay que eliminar de nuestro diccionario nada, por muy negativo que sea. Todos tenemos un día malo y todos tenemos que poder decir, hoy me siento triste, hoy me siento mal. No pasa nada. Toda esa riqueza del lenguaje no tiene por qué sufrir retoques ni nada. Lo que sí nos interesa es estar en el lado positivo el mayor tiempo posible. Sin más. Bien, aquí es el principio del artículo. El uso de palabras positivas está relacionado con la felicidad y con la longevidad. Toma, toma, toma. Felicidad y longevidad. Bien, el filósofo e investigador neurocientífico Luis Castellanos, durante una ponencia, decía que el lenguaje cerca la vida, lo dota de sentido, de peso. En cierto modo, es también una lucha contra la marginalidad, contra el silencio que anula, contra el aislamiento. Es por esto que por el lenguaje que la existencia no es solo una resonancia interna, un devenir de días, hechos y pensamientos mudos. El lenguaje da color, da vida y color, enriquece todo. Bueno, nada termina de ser real si no se nombra. El lenguaje es un golpe sobre la mesa, un estamos aquí, un trascendemos, un intervenimos. Agentes por fin en la propia historia y en la del resto. ¿Qué es el ser humano? Lo que desea, lo que hace, lo que piensa. Algo es seguro, a nivel social el hombre es lo que dice y cómo lo dice. Bueno, el hombre es lo que dice y cómo lo dice, y yo también estoy buscando, porque os he repetido muchas veces que somos la historia que contamos de nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, estoy documentándome a ver si encuentro información y os hablo de eso. Pero ¿cómo es posible que cada vídeo que os grabo me salen, tengo en la cabeza 5 vídeos a la vez y según os lo voy contando me surgen ideas continuas de vídeos? Siempre que nos aporten información positiva para vivir mejor, por supuesto. Bueno, Luis Castellanos, filósofo e investigador en el campo de la neurociencia, va más allá. En La ciencia del lenguaje positivo, es su libro editado por Paidós, explica que el lenguaje consciente, bien elegido, no solo construye la vida, sino que es capaz de alargarla. Las palabras positivas como alegre, meta, ímpetu, inciden directamente en nuestra salud, creando sistemas de protección en nuestro cerebro, que es muy plástico.
Si las empleamos bien, podemos vivir más años. Muy bien. Espero que os haya gustado esta información. Esta información es valiosísima, es interesantísima. Los científicos y la neurociencia y la física cuántica nos han dicho hace mucho tiempo que cómo podemos gobernar mejor nuestra vida. No es que estemos ante un cambio de sociedad, de paradigma, de modo de vivir. Es que realmente solo hay dos formas de hacer esto, ¿no? Decir no me creo nada de lo que los científicos que entienden de esto dicen y que está demostrado científicamente, o me lo creo y mi vida mejora, ¿no? Pero la gente a veces sigue por inercia, ¿no? Si toda la vida hemos vivido así, pues vamos a seguir viviendo así, y esto nuevo ¿qué será? Y además me obliga a mirar hacia el interior. Estamos siempre mirando hacia afuera. Esto es un cambio de... Para mí, no sé, para mí esto no genera problemas. Para mí esto me parece fantástico, bonito, precioso, fácil, pero bueno, a mi alrededor... Yo no sé la estadística mundial. A mi alrededor hay muchísimas más personas que no están en esto. Pues no sé, pues igual un 80% de las personas que hay a mi alrededor no están en esto. Y no sé si un 20, un 10, un 5 de personas que sí están en esto, de vivir mejor en todos los sentidos. A mí me parece fantástico, cada uno que haga lo que quiera, cada uno tiene un camino. Estoy encantado de hacer estos vídeos para vosotros. Si os ha gustado le podéis dar a me gusta, podéis compartir con otras personas, podéis suscribiros al canal. Un comentario positivo siempre bien recibido. Un abrazo grande y hasta pronto.